Bien, vamos para el video 2 para continuar con el tema en que estoy hablando, ¿ok? ¿Están listos? Vamos a continuar en el nombre del Señor. Continuamos. Vamos ahora a trabajar con la palabra restauración, que la vemos aquí. La palabra restauración es usando la palabra griega que se pronuncia como catartizo. Catartizo, ¿ok? Catartizo significa perfeccionar, también significa hacer apto, también significa completar. Perfeccionar, hacer apto, completar, etc. Ahora, de esta palabra catartizo, que es la palabra cuando Pablo dice restaurarle, ¿verdad? Restaurarle con espíritu de amor y mansedumbre y templanza. De esta palabra catartizo, vemos aquí una preposición que está aquí arribita, que es cata, cata. La palabra cata es una preposición. Y este tipo de preposición de esta palabra catartizo lleva diferentes tipos de preposiciones, pero solamente una sería la más correcta. Entre diferentes preposiciones que hay, por ejemplo, está la preposición según, la preposición por medio de, también está la preposición a través de, y también está la preposición conforme, conforme a, conforme a. Ok, hay otra palabra más que se complementa de la palabra catartizo, que la vemos aquí abajito, que es el complemento, que es la palabra tizo, la palabra taltizo, taltizo, la palabra que termina en tizo, taltizo, ¿ok? Que la vemos aquí. Y que este complemento de la palabra taltizo, pues significa perfeccionar, significa también conocer, significa entender la verdad. Repito, conocer, entender la verdad y ser perfeccionado. La combinación de estas dos palabras, cata y la otra palabra tizo, que se forma la oración restauración, ¿verdad? Está unido a la siguiente palabra que Pablo escribe aquí en Gálatas capítulo 1. Vamos a leer Gálatas 1, comenzando el versículo 6. Porque aquí en Gálatas 1:6 Pablo dice: estoy sorprendido de que tan pronto ustedes se hayan alejado del que le llamó para seguir, ¿verdad? Otro evangelio diferente, ¿ok? Para seguir otro evangelio diferente. Dice Pablo, no es que haya otro, no es que haya otro, es que hay algunos que pretenden perturbarlos y pervertir o tergiversar el evangelio de la gracia. ¿Ok? Entonces la interpretación que se le da a la palabra restauración, aparte de que Pablo también dice restaurarlo con espíritu de amor y mansedumbre, pues aparte de eso también restaurarlo con espíritu de paciencia, mansedumbre, templanza, pues la respuesta sería restaurarle con un solo evangelio. Llevar a esa persona, conducirlo a que solamente esté alineado a ser perfeccionado, a tener conocimiento, a tener entendimientos de la verdad a través de un solo evangelio, no dos evangelios, más que un solo evangelio, ¿ok? Ahora, esta misma palabra restauración también lo observamos cuando Pablo habla, según el contexto, en el capítulo 2. Vayan buscando su Biblia
en el capítulo 2, versículo 14. Cuando Pablo dice en el capítulo 2, versículo 14, diciendo, pero cuando yo vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, repito, cuando yo vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije yo a Pedro, delante de todos los demás, si tú que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué tú ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Ok, vamos entonces a llegar a una conclusión. ¿Están listos para llegar a una conclusión? Aquí la palabra restaurar, pues comienza Pablo diciendo, número 1, restaurarle con espíritu de mansedumbre y de templanza o de humildad. Número 2, restaurándolo, llevándole al pecador, llevándolo y conduciéndolo a ser perfeccionado, o también llevándolo a conocer y entender la verdad del Evangelio. Más bien, restáuralo, número 1, como yo dije, con espíritu de amor y mansedumbre. Número 2, restáuralo, llevándolo, conduciéndolo, empujándolo a un solo Evangelio. A que se sujete más que a un solo Evangelio por la fe, no por la ley. No, un solo Evangelio, como Pablo dice. Restáuralo, llevándolo, conduciéndolo para que se perfeccione en, número 1, en el conocimiento. Y también en el entendimiento de la verdad. Según vemos que Pablo dice, Gálatas 2:14, cuando yo vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio. Restáuralo, condúcelo, llévalo al conocimiento de la verdad del Evangelio y a un solo Evangelio. ¿Ok? Así Pablo le está enseñando a estas iglesias. Aparentemente, muchos judíos querían desviar a muchas de estas iglesias, sacarlo de la verdad del Evangelio. Y Pablo entonces le dice, restáuralo con amor, espíritu de mansedumbre, templanza, y condúcelo y llévalo a través, que aquí se usa la preposición, a través de, o conforme a, o según el Evangelio. Un solo Evangelio. Y sobre todo, pues perfeccionarlo en el conocimiento y el entendimiento, para que vayan entendiendo y conociendo la verdad del Evangelio. Porque aparentemente no todos entienden que hay un solo Evangelio. Un solo Evangelio, ¿ok? Ok. Vamos entonces. Esta palabra que Pablo dice, restáuralo, está todo alineado a la cruz. Restáuralo, ¿verdad? Alineado a la obra salvífica de la fe en Cristo, en que conozcamos en cómo nosotros fuimos salvados, no por las obras de la ley, no por ningún conducto, ni por ningún otro conducto que nos conduzca a otra doctrina, otra forma de pensar, otra ideología diferente, ninguna obra, sino el conducto es por medio de la fe. Tan sencillo como eso. Vamos ahora a trabajar en el versículo 2, cuando Pablo habla aquí lo siguiente. Déjame ver qué Biblia yo puedo coger. Versículo, Gálatas, capítulo 6, versículo 2. ¿Ok? Vamos a buscar Gálatas. Vayan buscando conmigo el capítulo 6.
¿Ok? Vayan buscando aquí ustedes el capítulo 6 que está aquí. El capítulo 6. Y vamos a leer el capítulo 6. Dice Pablo, versículo 2 en adelante. Ayúdense a llevar los unos a los otros las cargas de los otros, ¿ves? Ayúdense a llevar los unos a los otros las cargas y obedezcan de esta manera la ley de Cristo. Vamos a bregar con eso. ¿Están listos? ¿Están preparados? Ayúdense a llevar los unos a los otros las cargas. Ven, la palabra cargas está como en un neutro. Y el neutro indica que puede tener diferentes significados, diferentes interpretaciones. Número uno, puede ser una carga literalmente y físicamente en cuanto a físicamente, una carga, ¿verdad? Puede ser una carga literalmente y físicamente, que está sobrecargado, que está cansado mental y físicamente. Pero también al estar en neutro, estas cargas yo me voy más enfocado, me voy más alineado a un tipo de carga según la ley. Según la ley. ¿Ok? Porque la ley no es que sea mala. No es que sea mala. Vamos a buscar un texto bíblico que yo tengo en el libro de Mateo. Miren lo que dice Mateo, capítulo 5, y el último versículo, que sería el versículo 48. Observa bien. Mateo 5, 48, que es el último versículo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre que está en los cielos es perfecto. Repito, pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre que también está en el cielo es perfecto. Ok. Vamos entonces a interpretarlo de la siguiente manera. Yo me voy más directo al peso que tiene la ley. Y te voy a decir por qué razón. ¿Ok? A veces hay cristianos, como le pasó a Pablo, en la segunda carta de Corintios, capítulo 10, versículo 2. ¿Te acuerdas lo que le pasó a Pablo en 2 de Corintios 10, 2? Cuando Pablo testifica y dice, ustedes piensan de mí que yo ando según la carne. O por ejemplo, hay personas que constantemente están juzgando a otros, diciéndole que tú estás en la carne. De esa manera, jamás nunca nadie se va a restaurar. Nunca nadie se va a liberar. ¿Por qué razón? Porque la ley es el conocimiento del pecado. Así como Pablo lo escribe en Romanos capítulo 3, versículo 20. El conocimiento del pecado. Significa que la ley ve al hombre cuando está sin Cristo, pues lo ve como un pecador continuamente. La ley viene a revelar al hombre que está en un estado de pecaminosidad continuamente, y que está bajo la maldición, ¿ve? Y que necesita cumplir la ley completamente, perfectamente y completamente. Por eso yo le estaba leyendo en Mateo 5, 48, que vemos un ejemplo de lo que Jesús habla acerca de la ley.
que la ley demanda mucha santidad. Entonces, yo me voy más en la ley. Porque cuando alguien está bajo la ley, demanda mucha perfección, santidad y perfección hacia otra persona. De modo que cuando el hombre no puede cumplir toda la ley y falla, la misma ley crea en nuestras conciencias un peso y una carga de sentirse impotente, de sentirse un pecador, de sentirse descalificado. Estoy descalificado, no pude cumplir el mandamiento. La ley me manda mucho a hacer muchos ayunos, muchas penitencias, muchas liturgias y no puedo dar la milla extra. En otras palabras, no puedo dar la milla extra, me demanda mucho. Entonces, cuando Pablo habla carga, está hablando un peso en la conciencia, en su mente, de una carga de sentirse un pecador culpable. Una carga de sentirse de que no ha dado la milla extra, no ha alcanzado el nivel máximo de la gracia, no ha podido llegar a la justificación, no ha podido llegar a ser justificado, aprobado, calificado a través de un Salvador Jesucristo. Entonces, cuando Pablo habla, en cuanto las cargas sobrelleven, es que a través del Evangelio vamos a perfeccionar esa persona diciéndole, tus pecados te son perdonados. Como Pablo dice en 2 de Corintios 12 versículo 9, cuando él testifica y dice, y Dios me ha dicho a mí, diciéndome, bástate en mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Las palabras de Pablo. Hey Pablo, bástate en mi gracia. Ya yo te he calificado, te he aceptado, te he declarado justo. No luches más con tus múltiples debilidades. Tú estás aprobado. Aquí la palabra restauración es conducir y llevar a la persona al mensaje de la obra de Cristo, lo que Cristo ya logró hacer por nosotros. Que no sea una carga para una persona que es débil en el espíritu, débil, que ha caído en algún pecado, que no sea una carga y que esa persona no tenga un peso en la conciencia como lo hicieron los fariseos judíos. ¿Te acuerdas los fariseos judíos en el Evangelio según San Juan? Que los fariseos judíos querían ponerle una carga y un peso de culpabilidad, de sentencia, que en el griego es catágrima, que es condenación. En el griego sería la palabra sentencia, que sería catacrima. Sería sentencia, la palabra sentencia. ¿Ok? Y la palabra catágrima, ok, espérate. Catacrino, que sería juzgar. Juzgar, la palabra cata en el griego es una preposición que significa contra. Alguien que está en contra tuya. Número uno, la ley, o puede ser una persona. Así sea la ley del pecado o así sea una persona. Cata. La preposición cata significa contra. Y crinos significa juzgar, que significa juzgar en contra de la persona. Yo estoy en contra tuya. Para entonces con la intención de llevarlo a una sentencia de culpabilidad. Sentencia de culpabilidad.
¿Ok? Entonces se encuentra la palabra cata, clima. Cata, la palabra cata, que significa la preposición contra, y la otra palabra clima, significa condenado o condenación, como quiera. Condenado o condenación, la palabra clima, condenado o condenación. Ahora, seguimos. Válgame, ¿por dónde voy? Oh, todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Esta palabra carlia, yo la comparo como la experiencia que tuvo Pablo en segunda de Corintios. Segunda de Corintios 10:2. Cuando Pablo testifica, dice, ustedes me tienen a mí como un condenado o como un carnal. ¿Ok? Entonces significa, la palabra carga es que muchas veces bajo la ley lo que sabe es ver a una persona en pecado. ¿Ok? La ley revela el pecado. La gracia revela la justicia, la justificación y la justicia cuando el pecador cree. Pero la ley revela el pecado. Y cuando una persona que cayó, que tuvo un desliz en un pecado, pues si se le trata de restaurar con la gracia, llevándolo a Cristo, que Cristo perdonó sus pecados, que ya es nueva criatura, que ya las cosas viejas pasaron ya, si restauramos su mente y su entendimiento, que tenga entendimiento de quién es Él en Cristo, que si tenemos caída, en Cristo no hay condenación. Pues todo eso es restaurarlo. Tener conocimiento de la palabra, llevarlo, conducirlo. Si lo hacemos de esa forma, libramos a esa persona del yugo de la esclavitud. Y el yugo de la esclavitud que Pablo habla aquí. Esto es un tema tan difícil. Es fácil, pero también para mí es difícil a la misma vez. Porque tengo que coordinar mucho en la mente, ¿tú me entiendes? Que no puedo ir rápido. ¿Tú me entiendes? Y como Pablo dice aquí en Gálatas 5:1, permanezcan pues firme la libertad con que Cristo te hizo. Restáuralo, llévalo, empújalo. Dice Pablo aquí, permanezcan firmes en la libertad. Llévalo, restáuralo, empújalo, condúcelo en la libertad que tú eres. Tú eres libre. Es que me dijeron que yo era un pecado. Estoy poniendo un ejemplo. Es que me dijeron que yo era un pecado y que yo estaba en el infierno. Alguien tuvo un sueño. Alguien tuvo una visión, una revelación que me vio en el infierno. Y eso me tiene preocupado. No. Llévalo, condúcelo a la verdad del evangelio, a un solo evangelio. Dice Pablo, libertad. O sea, permanezcan firmes en la libertad que tú tienes, en lo que tú eres en Cristo, en la libertad que tú tienes. Y no vuelvas otra vez al yugo de esclavitud. El yugo de esclavitud significaría aquí la conciencia y también la carga. Esa carga que tiene una persona, como le dijeron a Pablo, como a Pablo le dijeron aquí, en la segunda carta de Corintios 10:2, ustedes me tienen a mí como un pagano, como un mundano, como un carnal, me miran a mí. Cuando hay pastores, personas que continuamente están mirando a otros como un pecador. Mira, cayó el pecado. Mira, ahí viene. Shh, disimula. Vienen por ahí. Hola, pastor, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bien, gracias, pastor. Aquí estamos hablando muy bien de ti. Sí, ok, pastor, adiós. Gracias, pastor. Cayó en pecado. Y todavía sigue en el pecado, no cambia. Y cuando cada vez que vemos a las personas, lo seguimos mirando así, eso crea conciencia y culpabilidad
Y es como decir el yugo de esclavitud, cargar con una carga, un peso del pecado. Cuando Pablo dice, Cristo quitó ese peso, lo llevó, la carga por nuestros pecados, la culpa, el oprobio, pero también la condenación, todo eso Cristo lo llevó él. Pues entonces libera a una persona, libérala y empújala y llévala a la restauración por medio de la obra de Cristo. Que la persona no tenga un peso y una carga de sentirse culpable, pecador, condenado. Porque Pablo dice que Cristo nos libró de la maldición de la ley. Gálatas 3:13. Nos libró. No dice que nos está librando, no. No dice Cristo nos está poco a poco librando, no, nos libró. Y de esa forma es cuando restauramos la iglesia. ¿Ok? Gloria a Dios. Cuando Pablo habla de la ley de Cristo, la ley de Cristo es lo que dice Cristo. Yo digo que esta persona es libre porque ha creído en mí. O sea, estas palabras de la ley de Cristo es, estar en la ley de Cristo significa amarse los unos a los otros, porque Cristo nos amó muriendo por nosotros en la cruz, para llevar en Él llevó por nosotros nuestros pecados y la carga, Él llevó por nosotros la condenación, y ese es su gran amor. Entonces, haciendo eso, llevando a esa persona, empujándolo, conduciéndole al evangelio, a la verdad, pues cumplimos la ley de Cristo, porque ya estamos bajo la ley de Cristo, no estamos bajo la ley de Moisés. Si llevamos a la persona a la restauración con amor, con mansedumbre, templanza, para restaurar a una persona y con un solo evangelio, hacemos cumplir la ley. Ya hemos cumplido la ley de Cristo. De esa forma cumplimos la ley de Cristo, mas no la ley de Moisés. La ley, que es todo lo contrario a la ley de Cristo. La ley de Moisés lo que hace es que condena a la persona. La ley de Cristo lo que hace es que nos enseña a amar, a levantar al caído, a entender que Cristo, si te perdonó a ti tus pecados, al pastor también lo perdonó. No a meterle un peso en la conciencia del pastor o de aquel, que yo estoy bien, pero aquel no. No llenarnos las mentes de favoritismo, prejuicio, favoritismo, ni de ideas, ni de argumentos, que yo estoy bien, pero tú estás mal. No, que Cristo a nosotros nos perdonó y somos libres por gracia. Pues hazlo tú con otros también, restáuralo, considerándote a ti mismo, que tú tampoco seas tampoco tentado en la misma situación. Y así cumplimos la verdadera ley de Cristo, que tiene que ver con Cristo liberando al hombre de esa carga de la ley, que no hay condenación. La ley de Cristo no te mete una carga de tú ser un pecador, sino te dice a ti que Cristo pagó para liberarte a ti de ser un esclavo del pecado. Libérate, sácate ese peso, esa carga que tú tienes, y así se restaura a la iglesia. Dios te bendiga, mi hermano. Un abrazo. Yo deseo para ti también eso mismo. Yo lo deseo para ti. Espero que hayas entendido la palabra. No te preocupes, que de este tema más adelante seguiré hablando para la gloria del Señor. Poquito a poquito llegaremos. Terminé hasta el momento. Hasta el momento terminé. ¿Ok? Gracias, Espíritu Santo. Con sujeto a debilidad, Señor, pero aquí estoy. Y gracias por los hermanos que nos ven y nos están escuchando. Aunque sea un poquito, pero gracias por cada uno de ellos. En el nombre del Señor, bendícelos a ellos, para tu gloria y tu honra. Amén. Bendiciones, hermano. Dios te cuide y te bendiga.